la clase, voy a empezar a grabar. Empezamos con la clase de hoy del 29 de septiembre. Y la idea es repetir un poco, seguir el hilo de lo que hicimos la clase pasada para la revisión del texto de Portantiero, de la segunda parte. Si les parece, voy a la guía de lectura y vamos repasando sus respuestas y a partir de eso vamos ampliando o sacando dudas de los distintos temas que van tocando las preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Así que Sí, perfecto. si alguien tiene la guía a Sí, mano, sí, sí. o si no la leo yo, empezamos por la pregunta 6. Hoy nos vamos a meter de lleno ya con dos de los pensadores. Si bien se dice que Comte, acuérdense, Comte, francés, es uno de los padres de la sociología, fue el primero que primero utilizó el término de física social. Acuérdense esto, usando y tratando de equiparar a la ciencia social a las ciencias naturales, utilizó este término de física social. Acuérdense también esto de la metáfora de comparar a la sociedad con el cuerpo humano, ¿sí? Siempre esta referencia a las ciencias naturales, que era algo aceptado y entendido en la academia de esa época, ¿no? Entonces Comte es uno de los primeros padres fundadores, pero ya después nos metemos con Durkheim, Weber, Marx, que bueno, ya Durkheim fue el primero que fue de oficio sociólogo, digamos, perteneció a una universidad en Francia como sociólogo. Entonces ya es más específico. Puede ser que Durkheim era filósofo también. También, Era ahí, lo que por pasa es eso es que que se las dedicó más a disciplinas estudiar. todavía son como... Se decidió más por las ciencias sociales. Como era filósofo, empezó Claro, filósofo a como verlo un se poco fue más. metiendo a esto, a la conceptualización de la sociedad, de los lazos Claro. sociales, de la solidaridad, ya se lo considera bien sociólogo. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? Yo me hice una línea de tiempo, ¿no? Buenísimo. Y acá, por ejemplo, tengo una diferencia con lo que es con Comte. Yo a Comte lo tengo como si fuera no uno de los padres, sino como si fuera uno de los abuelos bien hacer. Que lo tengo, la línea de tiempo lo tengo, modernidad, como que se focalizó en la sociedad, y acá habla de una protosociología. Claro, ¿Puede ser? está perfecta la idea de abuelo. Por eso yo digo, el primer sociólogo, y que de hecho estuvo en la academia y se definió como sociólogo, es Durkheim, siempre en la escuela francesa. Y Comte, que también es de la escuela francesa, un poquito anterior, y es una proto-sociología. Imagínense que fue el primero en pensar este nombre de física social. Estaba en estos intentos de decir, bueno, podemos distinguir a esto como una ciencia, este pensamiento sobre la sociedad como una ciencia, porque va a tener un objeto, la sociedad se puede comparar a un organismo, a un cuerpo, los conflictos sociales son enfermedades. Entonces sí, en realidad el padre de la sociología más clásico es Durkheim, el considerado ya como sociólogo, ¿no? También Weber, pero Weber involucra temas más de la política, de la economía, entonces es más mezclado en Weber el pensamiento sociológico, pero bueno, también dentro de la sociología clásica es uno de los padres. Y a su vez que Comte lo que hizo fue, más que nada, lo que veo yo, ¿no? Según lo que leí, que como que plagió mucho a Saint-Simon, ¿puede ser? Claro, bueno, es que estaban en un grupo, ¿no?, del surgimiento del socialismo, Claro. que compartían esta corriente francesa. Acuérdense, hijos de la Revolución Francesa, atrás de esos tres ideales de la igualdad, fraternidad y libertad, ¿no?, de tratar de ver una sociedad mejor, la sociedad moderna. Acuérdense que yo les insistí esto, Comte que lo llama, ahí yo les puse la línea de tiempo que armé, que le llama el estadio positivo, ¿no? Y ya como el sumum de la historia de la sociedad, como esta sociedad con una fe ciega en el orden y el progreso. Entonces sí, vienen de ese núcleo. Ya por eso yo digo siempre, cuando empezamos la sociología clásica, yo digo, bueno, Durkheim, Weber y Marx, más en la tradición socialista, pero también estos, los tres que vamos a empezar a ver hoy, ya son los padres más específicamente bien de la sociología. Marx se tiró más a la economía, más a la lucha del capitalismo, claro. Bueno, ahí vamos a ver las perspectivas.
claro, a la lucha de económica, digamos. Está bien, estudió la sociedad, estudió el comportamiento, el esclavitud, pero más económico fue el... Claro, pensemos que cuando eh, uno dice, bueno, el estudio de la sociedad, y en la sociedad pasa de mm, todo, ¿no? sí, Está sí, esto, sí. lo político, lo Mm, histórico, lo económico, mm. está todo enredado, y sobre todo en esto, cuando Y, todavía no existía la academia como hoy la conocemos, la universidad dividida en facultades y cada facultad con sus carreras, que de hecho hoy piensen, no sé si conocen mucho, pero bueno, yo como estuve trabajando en la oferta académica del Centro de Gestión de Conocimiento de Zárate, ese que está al lado de Toyota, que es un espacio Sí, sí, educativo sobre la 9, municipal. sobre la Eh, 9. si uno ve, nosotros trajimos muchas carreras de las universidades del conurbano, se llaman, ¿no? De la Universidad de San Martín, de la Universidad de General Sarmiento, de la Universidad de 3 de Febrero, del Arturo Jaureche, de Florencio Varela, todas esas universidades que tienen 15 años máximo. Si hoy uno mira las carreras y las facultades, no son tradicionales como en la UBA, que uno dice ciencias sociales y tengo ciencia política, sociología, relaciones del trabajo, trabajo social, comunicación social. Si uno mira cómo están organizadas estas universidades más nuevas, empieza a ver que ya las disciplinas están como mezcladitas, son como más interdisciplinarias las carreras. Eso es una característica de esto de cuando yo les digo este quiebre entre la modernidad y la posmodernidad. La Es como que modernidad, se mezclan, hay una continuidad y por claro, ahí vuelve. Y volviendo a uno de los padres de la sociología, este hombre, bueno, Weber también, sí, era historiador, claro. claro. después se hizo sociólogo, o sea, Y fue un... Marx hace mucha historia también, Claro, para entender la claro, sociedad capitalista hace muchísima historia, claro, ¿no? hace mucha También. historia. Entonces era Entonces, como una mezcla claro, de- obviamente Yo en creo como que ciencia lo ven, política, sí, como que lo ven, cada uno lo ve de acuerdo a su postura. claro, O su sea, ahí perspectiva va a Weber lo decir, va a ver hago más foco de la claro, sociedad, hago foco en esta característica. tal Entonces, cual. por eso ustedes en primer año de su formación tienen sociología, porque tiene mucho que ver con la economía. Nosotros le pasamos por el Tal cual. costado a Adam Smith y demás, pero bueno, obviamente Marx está hablando con Adam Smith cuando escribe. Y nosotros lo vamos a ver más Sí. desde la sociología para poder compararlo con los otros autores y ver su perspectiva de la sociedad como lucha de clases, pero es un autor que también conversó con sí. economistas del Y, siglo XVII. y yo supongo que ahí, en esa época, era los sociólogos le miraban muchísimo a la parte económica porque era el auge del capitalismo, era la fábrica que se abrían, supongo que en cada ciudad o pueblo que había gente que entraba y salía, y ellos Claro. capaz que veían toda esa problemática de la sociedad, de la necesidad de la gente, de cómo vivían, y bueno, y dije, che, pero ¿es esto el capitalismo? ¿Es esto lo que nos espera? ¿Es esto la buena aventuranza de Claro, tener las dinero? Yo, transformaciones claro, económicas y esta globalización, acuerden que sé que yo siempre les hago sí, referencia sí, sí, sí. a que el descubrimiento de América en América, 1492 es claro. un punto de quiebre para el capitalismo global, o sea, este intercambio Yo, que empieza a haber entre Europa y América y en Europa claro, y hacia Asia, cambia radicalmente cambia más todo. la fábrica, la manufactura en Europa y demás, esta Sí, extracción de sí, sí. materias primas que van a Europa para ser manufacturadas, la gran fábrica del mundo se devuelve a Europa, Sí, genera todos estos cambios y- sociales. Marx lo ve como un efecto secundario de la economía, que la sociedad es el claro. reflejo del sistema económico en realidad. Marx ahí es bien taxativo, dice, Ujú, bueno, lo principal son las relaciones de producción y eso va a dar cuenta de la sociedad que tenemos, que es la sociedad claro. capitalista. Bueno, entonces yo les decía, hice esta línea de tiempo, que es esto, siempre el quiebre fundamental entre sociedad tradicional, antiguo régimen, ¿se acuerdan que aparecía así en el texto de Portantiero? Sociedad, ¿cómo le llaman? Primitiva a veces, y la sociedad moderna. Siempre esta es la brecha que donde nace la sociología, el nacimiento y consolidación de la sociedad moderna da lugar al surgimiento de estas disciplinas.
Entonces, Profe, ahí cuando sí, hablamos de sociedad primitiva, ahí me confunde un poco. Primitiva lo asocio yo a las primeras sociedades de los perfecto. clanes, de las familias, Cazadores y recolectores, claro, nómades. cuando se formaban los primeros grupos. Y acá, bueno, primitiva cuando habla Durkheim. ¿Hablan de Sí. esa sociedad o sigue hablando de la edad feudal cuando Sigue vio hablando de esa, la sociedad ese núcleo? tradicional, pero usa nu- primitiva, por eso yo ahora lo menciono, sí, porque a veces se usa como primitiva como la sociedad claro, anterior, y no la y vio moderna que, del progreso. Es como primitivo claro, versus progreso. ¿Sí? Pero o sea, es sí, la comparación de tradicional pasar a la moderna. Por eso él claro, le llama primitivo a la tradicional. claro, sí, a la sociedad tradicional, Ah, digamos, ahí anterior está, a la modernidad. claro. Sí, por eso yo ahí, fíjense que le pongo sociedad tradicional, incluye la edad antigua, la edad, o sea, siglo VII, antes de Cristo, ¿no? La Edad Media, el Renacimiento, como ese periodo de traspaso, ¿no? De solapación entre la sociedad tradicional y la moderna, el Renacimiento como un movimiento cultural, artístico que decíamos, que también se vio reflejado en lo político, en la organización de los estados de Europa, y ya la modernidad. Entonces decíamos, Comte, ¿se acuerdan que habíamos terminado con él la clase pasada? Cuando estudia la ley de la evolución del pensamiento humano, es decir, la historia del pensamiento humano, cómo buscaba explicaciones y respuestas a lo que sucedía, él menciona el estadio teológico, que refiere a la Edad Media, ¿no? Esta explicación de todo lo divino en Dios, al estadio metafísico, que esta cosa del renacimiento de empezar a ver a la naturaleza y a lo mundano, y el estadio positivo, la modernidad, ya el hombre en el centro de la escena con su razón y su poder de dar orden y poder acceder al progreso que está surgiendo en la sociedad moderna. ¿Sí? Ahí es que decía que, o sea, que la Edad Media como que se preparaba para la moderna, decía. El Estaba renacimiento va preparando era a como, la modernidad. ahí entra el iluminismo también, Y el que se le iluminismo, dice, claro, está relacionado ahí al en el, renacimiento siglo XVIII. al, al pensar de todas las cosas, que el hombre puede todo y que no solamente, o sea, uso la razón, uso De el hecho, se criterio, amplía quienes acceden al ujú, conocimiento con el iluminismo, cuando en la Edad Media era algo muy reservado a los claro, sacerdotes, a la clase sí, eclesiástica más alta de la iglesia, era la única capaz claro. de acceder al conocimiento, se va ampliando y la sociedad moderna terminamos con la masificación, ¿no? de la educación. ¿Qué ibas a preguntar, Maricel? Profe, Disculpa Marisol que no, no. sí, no, no, está bien, sí. Aprendo muchísimo con Bernardino, igual digo siempre. Que acá, acá cuando veo en la Edad Media, yo acá lo que puse como tema, el poder reside donde reside el verdadero cristianismo. ¿Puede ser esto que estaban centralizados en el cristianismo? Y de acuerdo a esto, a esta idea que tenían, surgieron tres respuestas. La primera respuesta estaba en la respuesta bizantina, la segunda en la respuesta de San Agustín y la tercera en la respuesta papal. Que Bien, ahí es cuando empieza este quiebre de que todo era, o sea, el poder estaba en lo divino, ¿no? Que claro, ahí ellos dijeron, no, de acuerdo a la respuesta papal, no, hay dos poderes. El poder claro. de Dios en otro, como en otro lugar, En no el más mundo allá, y celestial, el poder, perfecto, sí. exacto. O Es sea, como que ahí comienza el quiebre de esto, este ¿no? De la teología. proceso dentro del cristianismo, pensemos que no existen los estados todavía, recién son estados modernos como organización de la sociedad, sino el que organizaba era la iglesia y la iglesia católica. Entonces, esta historia que vos decís de lo bizantino, de San Agustín, a lo papal, es la historia también del resquebrejamiento del catolicismo, y hoy lo vamos a ver con Weber, que pasa con Claro, el protestantismo, ¿no? La escuela protestante que rompe con el catolicismo. ¿Y a qué da origen? Bueno, cómo lo usa Weber para entender cómo nace la sociedad moderna y el capitalismo. O sea, sí, entonces el poder divino, digamos, o el poder de la iglesia está resquebrajándose hacia que, a medida que nos acercamos a la exacto. modernidad. O sea, son procesos históricos que, por eso, siempre volvamos a esto, volvemos siempre a la historia en la sociología. Miren el Renacimiento, siglo XV,
el 1400. Culmina el 1400 con la llegada de Colón y demás a América. Y ahí fuertemente se genera un quiebre en la sociedad europea, o sea, se les rompe la cabeza, chau, conquistamos el mundo. O sea, somos dueños de todo. Puede ser que ahí es donde, como dijo Maricel, se resquebraja un poco el poder de la Iglesia nacionalista, poder para seguir teniendo poder la Iglesia, está bien, seguía teniendo poder, pero apoyado por la aparatología militar de los estados o de los reyes, que en esa época se hicieron un poco fuertes los reyes y empezaron a hacer, digamos, el surgimiento o preparándose para la sociedad moderna. Claro, para el poder terrenal, digamos, no era la representación de Dios en la tierra. Claro, rey, ¿no? Pero el poder moral lo tenía la Iglesia y el poder militar lo tenían los reyes. Pero a la vez estaban apoyados. O sea, si no tenía el apoyo de la Iglesia, como que el rey era un impostor, una cosa así. Claro, no era reconocido como el representante de Dios en la tierra. Claro, ¿no? por eso es que dice ahí Maricela, había dos poderes, se empezó a perder el poder de la Iglesia, pero empezaron a tener poder también los estados o los reyes. Empezaron a decir, che, no es tan así como que es todo lo digita el Papa. Claro, y eso posibilita también y da las condiciones justamente en Francia, donde estamos hablando Comte, Durkheim, para que suceda la Revolución Francesa, ¿no? Esta nueva clase que es la burguesía, los mercaderes, que toman mucho poder en este intercambio con las cosas que venían de América y las vendían para Europa, para las manufacturas, esta nueva clase social como empieza a irrumpir en ese poder que estaba tan valiante, ¿no? Y hace finalmente la Revolución Francesa como una revolución política y una revolución burguesa, digamos. Era súper progresista para su época, pero cuando miramos los intentos de establecer el socialismo y una revolución obrera, decimos, bueno, la Revolución Francesa era muy progre, pero fue burguesa, che, al final nos instaló este sistema que por eso, ahí me quedó, estaba leyendo así, digo, al final, el que hizo todo el problema de poder y revolución, todo era la burguesía, era que quería tomar ese tajado de poder que ya tenía en realidad, porque con los comercios se hicieron muchas personas ricas. Claro. La parte rica había gente que no tenía poder político, pero tenían poder económico. Claro, el poder político ahí estaba limitado por eso, por esta relación con Dios. Entonces, si no eras parte de esa monarquía, de esa familia, de esa gran familia, no podías acceder. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Nipper esto del poder, ¿no? De autoridad al poder, cómo se quiebra esa idea de autoridad legítima porque era, bueno, Dios lo eligió a él, es la autoridad que tenemos que reconocer, a la idea de poder, ¿no? Bueno, la burguesía que es capaz de romper esa autoridad divina y acceder al poder. Sí, Marisol, quedó ahí, pobre. Que digo que cómo es esto, ¿no? Que me vuelvo a Aristóteles yo, cuando él decía que el pueblo, cuando se siente oprimido, es cuando empieza esto a revolucionarse y ahí se generan los cambios. Que después la mayoría lo retoma, porque mismo la lucha de Marx dice lo mismo. Sí, pero eso justamente fue lo que se llama el Renacimiento, con la escritura que estaba todo guardado, aparece la imprenta de Gutenberg, y ahí empezó todo el quilombo, porque había gente que no sabía leer ni escribir, y ahí empezó las literaturas griegas o antiguas que nadie las leía, nadie las tenía porque no estaba accedían escondida. Porque claro, estaban en algún papiro, escritas a mano, que no sobrevivían a los incendios, que no iban... Claro, y ahí es donde lo que vos decís, Maricel, que leyeron eso, y decís, che, entonces el pueblo... Ahora que o sea, ahí está el conocimiento que empieza a expandirse dentro de la sociedad y no estar en un reducto de una clase o un estamento específico. Pero pensá que Aristóteles escribe eso que nos parece súper revolucionario en el esclavismo, donde no existía la libertad. Casi más de 1000 años, estuvo casi 1500 años. Donde discutían entre 40 personas, capaz para una población de 40.000, ¿no? O sea, donde era un reducto muy chiquito el que podía acceder a esa arena política, a la discusión, al debate público, ¿no? Ni hablar de las mujeres que ni en pedo existían, ¿no? En esa época. Pero parece revolucionario, cuando uno lo compara, este pensamiento, ¿no? Revolucionario, progresista, siempre existió, digamos, ¿no? Claro. A veces se pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado?
la humanidad si no hubiera guardado 1000 años debajo de los monasterios esos libros, o bajo 4 o 5 llaves en cajones, y se hubiera dado a conocer antes. ¿A dónde Claro, estaríamos hoy? Esa es la claro, otra pregunta que se dicen los filósofos, los científicos hoy, ¿no? Porque quedó muchas cosas guardadas y claro. se salió con el tiempo con eso, con el libro, con la escritura, con Gutenberg, Este se avance empezó a... tecnológico que menciona Ah, Bernardino de la imprenta, es decir, poder copiar libros de manera, no, eso no fue lo que un... conocemos hoy como fotocopiadora, ni en que No, va mucho antes más era, atrás. lo ponía una Yo tenía un persona a video escribir para letra mostrarles. por letra, creo que 2 o 3 años para hacer un libro Entonces, en por los eso, monasterios, eso en los revolucionó también la monasterios, sociedad, o sea, el ¿no? acceso al conocimiento. Cuando hablamos Ah, de revolución industrial, también la imprenta de Gutenberg es un avance tecnológico que cambió por y eso transformó a la sociedad, ¿no? yo creo que no se le da tanta importancia a ese avance que es el avance tecnológico que hizo Gutenberg, que puso en el conocimiento a personas que realmente no tienen idea de lo que era una lectura, y hoy no se le da esa importancia que fue eso, el divulgar justamente todos esos libros, esa escritura que antes tardaban años en hacerse, en una imprenta capaz que hacían en 2 o 3 meses o 4 meses hacían un libro, que tardaban Claro, 2 o 3 años en hacerse. Entonces eso también fue un avance importantísimo para la gente. Y trajo claro. aparejado Y a al los margen, pensadores. claro, y al margen de eso que yo que no se nombra mucho, ¿no? Que lo que usted dijo, que el tema de las mujeres, porque había, ahí yo encontré que hay muchas mujeres que también estuvieron en esto de la sociología en los inicios, y no se las nombra. Claro. Bueno, hay, Si no, sí, sí, no, no sé si Weber puede ser que haya sido la señora que que dicen que era la que que, escribía, ¿no? que Siempre lo ahí decían. escribió, y porque fue después que falleció él que la señora publicó el libro. Pero Claro, son ella todos ya era libros póstumos. claro, y ella ya era Porque además tiene socióloga. un pensamiento muy complejo, Weber, porque era un Sí, historiador muy minucioso, entonces no era sí, fácil de después comprender su pensamiento. O sea, pero libros de Weber uno puede leer un capitulito y hasta ahí, yo les digo en ciencia política en la UBA, porque es muy complejo, digamos. Bueno, claro. y ahora que trajeron lo de la imprenta, déjenme compartirles un video que habla de esto, que lo vamos a ver bien con Marx, ¿no? Lo que implican los avances tecnológicos. Me queda, ahí muestra 7 minutos. ¿Alcanza Sí, para el video? alcanza. Sí, Ah, son bueno. 3 minutos menos. Así que les voy a compartir. Y capaz que ya lo conocen, pero bueno, es entre gracioso y explicativo de esto que estamos hablando.
Entonces, bueno, eso es una sátira para poder mostrar lo que, o sea, primero la resistencia al cambio y después esto, la dificultad que genera un cambio tecnológico, ¿no? O sea, hoy lo podemos usar para lo que es la sociedad posmoderna, la sociedad de la información, ¿no? Los docentes que todavía dicen, ¿qué? ¿Clases virtuales? ¿Cómo me conecto? ¿Para dónde? Y lo que implica como transformación en la sociedad, ¿no? Este tipo estaba más cómodo escribiendo en el papiro, abría, iba escribiendo siempre para abajo en un rollo, ¿no? ¿Qué es esto de dar vueltas a la página? Es una sátira. Pero bueno. No, pero está bueno porque hoy lo podemos comparar también vio, con lo que es la nube La en el nube, las mail. bases de datos. Claro, que usted dice, a veces, ¿y qué es eso? Y si yo no pierdo mi información en la nube si lo guardo, no Claro. si vos tenés por... Ah, pero los archivos los puedo recuperar cuando sí y no los llevo a ningún lado. Vos abrís tu correo y ahí está la nube y Tal lo podés. cual, sí. Ah, o sea, estamos en la misma. Sí, Tal cual. sí, sí. Bueno, ¿les parece entonces que nos metamos de lleno para revisar las tres preguntas de las 6, Bien. las 7 y la 8? ¿Alguien la tiene ¿Listo? a mano ahí? Sí, Si quieren acá la estoy. leo. Vale. Pregunta 6, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué es el orden moral para Durkheim? Bien, ¿quién la quiere contestar? Yo la respondí, si quiere como Dale. aprovecho que pude, le digo, la 6. Es cortita. El orden moral para Durkheim es equivalente al orden social, el cual se expresa como un sistema de normas que, por su parte, se constituyen en instituciones. La sociología es el análisis de las instituciones, de la relación de los individuos con ellas. Bien, perfecto. Sí, entonces, esta idea, primero, voy a ir un poquito más atrás para usar la presentación y llegar a esta idea de orden moral. O sea, ¿cuál es la preocupación tanto de Comte como de Durkheim? ¿Qué es esta sociedad moderna nueva? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los conflictos sociales? Se meten de lleno a estudiarla, la comparan con la sociedad anterior, la sociedad tradicional, el antiguo régimen. Y Durkheim, acuérdense que yo les había hecho esto, la sociología trata de dar respuesta a las problemáticas sociales y hay dos grandes corrientes, la corriente más conservadora, donde vamos a encontrar a Durkheim, a Weber, y la corriente socialista, que tiene que ver con entender cómo es la sociedad actual, pero no quedarse con que es la mejor, la del progreso, corregir los pequeños ajustes que haya que hacer, sino justamente entenderla para entender que es parte de todo un sistema histórico mucho más largo y que hay que seguir luchando por una sociedad más justa y más igualitaria. Y bueno, ahí Marx, Engels empiezan a hablar de la revolución del proletariado, ¿no? Entonces, Durkheim en este marco se encuentra en esta corriente más conservadora. Dice, bueno, a ver, la sociedad anterior, la comunidad que teníamos esos lazos tan estrechos, tan fuertes, está bien, él acepta el progreso de la sociedad moderna y lo ve con buenos ojos. Pero dice, hay que encontrar un nuevo orden, esto que dice la bandera brasilera, ¿no? Orden y progreso como paradigma de la modernidad. Entonces busca esta estabilidad en el antiguo régimen. Dice, lo que tenemos que hacer es entender estos nuevos lazos sociales y tratar de formar nuevos lazos sociales, encontrar una autoridad que ordene esta sociedad moderna, y que dice, bueno, tiene que ser un gran orden moral, y ese orden moral, ¿quién lo va a establecer? ¿No? La sociedad. Ese orden moral le va a dar esa estabilidad a la idea de sociedad como conjunto. Necesitamos una autoridad que ponga límites, que contenga, y Durkheim tiene esta idea que habíamos empezado diciendo del huevo y la gallina, que mira hacia el individuo y la acción social o a la sociedad como algo, como un todo exterior y más fuerte. Él le da mucha importancia a la sociedad en el sentido de que esto, que es la sociedad, son los individuos más sus relaciones sociales, que se cristalizan en instituciones, en estos sistemas de normas compartidos que nos permiten funcionar. Estas ideas, representaciones